No sé si ustedes se han dado cuenta, generalmente en nuestras playlists, en nuestras listas de reproducción de música, casi siempre se cuela una que otra canción triste. Canciones que nos recuerdan a algo, canciones que nos ponen nostálgicos y a veces son capaces de hacernos llorar. En el libro de los Salmos hay muchas canciones tristes. A esto se les llaman salmos de lamentación. Los salmos, el libro de los salmos está lleno de lamentos. De los 150 salmos, alrededor de la tercera parte son lamentos. Este tipo de salmos expresan el sufrimiento y el dolor, pero generalmente suelen terminar en consuelo y confianza en el Señor. El lamento es una oración de dolor que conduce a la confianza. El lamento típicamente hace al menos dos preguntas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Y por qué está sucediendo esto? Este día yo predicaré del salmo más triste de todos los salmos. El salmo, la canción más triste del Salterio, por su tono sombrío y porque, a diferencia de la mayoría de salmos de lamento, no ofrece una resolución esperanzadora al final. Yo le pido que usted me pueda acompañar, que busque en sus Biblias el Salmo 88. Salmo 88. Vamos a leer todo el Salmo. Y mientras usted va acompañando la lectura, yo quiero que usted se fije en lo triste, en lo doloroso, en lo oscuro de este salmo. Salmo 88 dice la palabra del Señor. Cántico, salmo de los hijos de Coré para el director del coro. Sobre Maalat Leanot, masquil de Hermán, el israelita. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos de espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. ¿Qué hace que una canción sea triste? Algunos dicen que es la tonalidad menor que suele relacionarse con emociones melancólicas. También hablan del tiempo lento, ritmos pausados que suelen evocar sensaciones de tristeza, voces suaves y tonos melancólicos que hacen que se intensifique esa emoción de tristeza. Pero, ¿qué hace que el Salmo 88 sea la canción más triste de los salmos? No sabemos cómo pudo haber sido su melodía, su tono y ritmo. Pero sí conocemos su letra. La acabamos de leer. Una letra que refleja el sufrimiento intenso y la aflicción constante de un hombre que clama a Dios. Y aquí está lo más triste.
que clama a Dios, pero no tiene respuesta. Que continúa en su dolor y abandono. Que termina su oración sin resolución, sin esperanza y aparentemente sin ser escuchado. Que termina su oración, la cual que comenzó en desesperación, la termina en oscuridad. Además de la letra, también conocemos a su autor, Emán el Esraíta. ¿Quién era él? Bueno, Emán, además de haber sido nombrado uno de los músicos levíticos durante el reinado de David, también era uno de los famosos sabios en la época de Salomón. Y sus 17 hijos, todos servían al Señor. En Emán vemos un hombre prominente, un hombre sabio de Israel. Pero al mismo tiempo vemos un hombre de fe, un hombre piadoso, sufriendo y clamando sin hallar respuesta. No sabemos la razón de su sufrimiento, lo cual es importante notarlo porque significa que eso hace que este salmo sea aplicable para todos nosotros hoy. Este salmo enseña que los hombres de fe y piadosos sufren, que aquellos que pueden dedicar su vida al servicio del Señor con abnegación pueden sufrir, pero además nos enseña cómo un hijo de Dios debe clamar a Dios aún en la situación más desesperada, en el momento más oscuro y cuando aparentemente no recibe respuesta. Hoy, hermanos, a través del Salmo 88, mi intención es persuadirte de lo siguiente. Sigue clamando al Señor en la oscuridad y desesperación, porque Él es Dios. Sigue clamando al Señor en la oscuridad y desesperación, porque Él es Dios. Y vamos a ver las 3 partes importantes de este Salmo 88, las cuales son las partes del sermón. Primero vamos a ver un clamor constante en la aflicción, luego un clamor insistente que espera respuesta de Dios, y por último un clamor diligente pero sin respuesta. Entonces en los primeros 9 versículos vemos un clamor constante en la aflicción. Pero es importante notar cómo comienza el Salmo. Los versículos 1 y 2 dice: Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y si ustedes notan, en los primeros 2 versículos, en cada uno se menciona la palabra clamor. Este salmo comienza con un clamor a Dios. Un clamor es un grito profundamente penetrante y fuerte. A veces los gritos fuertes y penetrantes pueden ser por diferentes razones. Pueden ser de sorpresa, pueden ser de alegría. Por ejemplo, sobre todo las mamás que están acá saben identificar los gritos fuertes y penetrantes de sus hijos. De repente, cuando después de hacer un mandado, después de llegar a trabajar, usted entra a la casa y viene su hijo y dice: ¡Mamá! Contento, con alegría. De repente puede ser un mamá de sorpresa. Pero de repente puede oír un grito fuerte y penetrante que va a hacer que usted como madre deje todo lo que está haciendo y corra, porque va a ser un mamá casi dicho con terror y con angustia. Y usted dice: algo le pasa a mi hijo, y va a salir corriendo. Pero en el caso de este salmo, vemos que el clamor es precisamente un grito de dolor, de sufrimiento y tristeza. El salmista grita en voz alta, esperando que Dios lo escuche. ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste? Cuando tú has clamado, ¿a quién has clamado? ¿Clamas a tus amistades? ¿Clamas a tus compañeros de trabajo? ¿A tu jefe? ¿A tu esposo, tu esposa, a tu padre, a tu madre? ¿A tu terapista quizás? ¿O simplemente te lo guardas y te quedas callado? Lo que vemos acá es que el salmista clama al Señor, al Dios de su salvación. Y es importante ver que en los 18 versículos del Salmo, la palabra Señor se repite 4 veces. Y cuando nosotros vemos la palabra Señor ahí en la Reina Valera, ustedes van a leer Jehová, está hablando del nombre de Dios. Yahvé es el nombre con el que Dios se reveló a su pueblo para entrar con ellos en una relación del pacto. Está hablando del Dios del pacto.
Entonces vemos que el nombre Señor era solemne garantía por pacto de que Dios va a cumplir todas sus promesas. El nombre Señor es el nombre del Creador, Redentor y Rey. Y el salmista clama al Señor, al Dios de mi salvación, para manifestar una afirmación de fe en medio del sufrimiento. Y de hecho, esta primera frase del Salmo es el único vestigio de esperanza que encontramos en este doloroso, oscuro y lamentable Salmo. Hermanos, ese clamor que Emán hace al Señor era un clamor constante, día y noche. No fue un simple pensamiento como de repente nosotros podemos estar con varias cosas durante la semana y decir en nuestra mente, Señor, ayúdame. No fue eso. No solamente fue una oración que podemos hacer susurrando en la mañana, Señor, ayúdame este día, ya lo aguanto más. No, fue un grito. Y más que un grito, fue un grito diario pidiendo ayuda al Señor en el sufrimiento. Y es a partir del versículo 3 que el salmista empieza a describir la profundidad de su sufrimiento y lo hace con imágenes vívidas. Podemos leer, mi alma está llena de males. Imagínense esto, el alma del salmista está llena, está plena, está rebosante, pero no con las bendiciones de Dios, sino de sufrimientos, dolores y aflicciones. ¿Te has sentido tú así? ¿Estás tú hoy en esa condición? Que aunque sí, tú sabes que Dios es bueno, tú sabes que Dios te bendice, tú puedes identificar la bendición del Señor en tener trabajo, hogar, familia, etcétera, pero aunque tú sabes todo eso, sientes que todos los males, el dolor, la angustia, el sufrimiento te ahogan esas bendiciones y hacen que esas bendiciones parezcan menos porque el dolor es tan grande y constante. ¿Te identificas tú con eso? Luego dice, y mi vida se ha acercado al Seol, soy contado entre los que descienden a la fosa. Emán siente que va a morir. Él está vivo físicamente, pero en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones, él es un muerto viviente. ¿Te identificas tú con Emán? Sientes que tú no vives, sino que lo que haces diariamente es sobrevivir. Sientes que no vives, sino que solo pasan los días. Estás pasando los días como un muerto viviente, en automático. Haces las cosas que tienes que hacer, ya sea en tus estudios, en tu lugar de trabajo o en casa. Pero solo miras el reloj y deseas que las horas pasen, que el día se acabe para volverte a acostar en tu cama, cerrar los ojos y llorar en silencio. Y el salmista sigue diciendo, sigue describiendo, dice que está sin fuerza, que está abandonado. Y dice respecto al Señor, como alguien de quien ya no te acuerdas. Él siente que ya no puede más. Que está solo porque lo han dejado solo. Como si Dios lo hubiera olvidado. ¿Te has sentido tú así? Por tu sufrimiento has llegado a pensar, ¿el Señor me ha abandonado? ¿El Señor se ha olvidado de mí? Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué está así el salmista? Anteriormente dije que no sabemos específicamente las razones o circunstancias por las que estaba sufriendo, solo vemos su sufrimiento. Entonces, ¿por qué está así el salmista? Él lo sabe, Emán lo sabe. Lo escribió. Él sabe que está pasando todo ese dolor porque Dios lo tiene así. Y lo expresa con fuerza. Me has puesto en la fosa más profunda y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Notas que él está diciendo a Dios, tú lo has hecho, tú Dios me has hecho esto a mí. Tú me tienes así. El salmista le está diciendo que es Dios quien está mandando ola tras ola de sufrimiento. No sé si a usted ya le ha pasado, a mí me ha pasado.
que he ido a la playa, me he ido metiendo cada vez más profundo y de repente va subiendo la marea y vienen olas y no lo dejan salir a uno y uno quiere nadar y no puede, se cansa, de repente se hunde, saca la cabeza, respira fuerte y de repente cuando respira fuerte viene una ola y vuelve a hacer lo mismo y sale otra vez y viene otra ola y viene otra ola y uno se siente acorralado que no puede salir, no sabe qué hacer, siente que se va a ahogar. Así estaba el salmista con su dolor y sufrimiento. Es más, le dice a Dios que lo tiene encerrado y no puedo salir. Es una angustia tan grande porque él siente el abandono no solo por parte de los hombres, sino que de Dios mismo. Y el salmista atribuye su sufrimiento directamente a Dios. Y esto puede ser desconcertante, puede parecer desconcertante, pero refleja una verdad profunda, hermanos. Dios es soberano incluso sobre las circunstancias más oscuras de nuestra vida. Dios es soberano sobre las circunstancias más oscuras de tu vida. Esto significa que aunque tu sufrimiento sí es real y sí es doloroso, no está fuera del control de Dios, ni ocurre al azar. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Hay una crisis familiar en tu vida? Quizás has pasado por una separación, un divorcio, crisis financiera, falta de trabajo, una enfermedad grave, larga, cara, la pérdida de un ser querido, que aunque ha pasado ya bastante tiempo, sigue doliendo como si acabara de pasar. Sufres por tu pecado o por el pecado de alguien más en contra tuya. Independientemente por qué estés sufriendo, tu sufrimiento no está fuera del control de Dios. Dicho de otra manera, Dios controla tu sufrimiento. Hermano, hermana, Dios gobierna sobre todo, incluso sobre tu sufrimiento. Y si Él gobierna sobre tu sufrimiento es porque Él tiene el propósito para tu sufrimiento. Dios sigue siendo soberano incluso cuando no sepas por qué estás sufriendo, incluso cuando aparentemente Él está guardando silencio. A nosotros que amamos el estudio de la teología reformada y sabemos que una de las doctrinas que fue recuperada con la Reforma Protestante fue la gran doctrina de la soberanía de Dios. Muchos de ustedes la han leído, la han estudiado, algunos la hemos enseñado. Pero ¿qué pasa cuando toca experimentarla? Cuando toca sufrir la soberanía de Dios. Eso es lo que está pasando con el salmista. Eso es lo que pasa en el sufrimiento. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios en el sufrimiento, hermanos. Dios es el gran alfarero que ha hecho cada una de sus vasijas. Y Él es soberano sobre nuestras vidas. Y Él puede, para sus propósitos, tomar un martillo y quebrantarlo en 2, 4, 8 pedazos, si Él así lo quiere. Hermanos, Dios es soberano incluso sobre las circunstancias más oscuras de nuestra vida. Dios es soberano aunque ahora tus ojos estén casi cerrados de tanto llorar. Y esto parece difícil de escuchar. Pero es una verdad en la que debemos de descansar con fe. Nuestro Dios es soberano en nuestra salvación. Nuestro Dios es soberano en nuestra salvación. Eso enseñamos, eso predicamos. Hablamos de la doctrina de la gracia y vemos la soberanía de Dios en la salvación. Hablamos de que la salvación es del Señor. Pero ese mismo Dios que es soberano en nuestra salvación también es soberano en nuestro sufrimiento. Y por eso podemos clamarle diciendo como comenzó el Salmo: oh Señor, Dios de mi salvación. Y sé que muchos de ustedes saben que esto es verdad. Lo creen. Pero aún así luchan y vienen muchas preguntas a su mente. Preguntas que a veces te sienten mal ustedes de tener tantas preguntas en su mente así. Pero no se sientan mal por ello.
porque son preguntas que debemos hacerle a Dios en oración. Y así, entendiendo esto, podemos pasar a la segunda parte de este salmo, en donde vemos un clamor insistente que pregunta si Dios actuará. Dice la segunda parte del versículo 9 hasta el 12. Oh Señor, cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravilla a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Y vemos que el salmista nuevamente se dirige a Dios como el Señor, como el Dios del pacto. Y vemos que insistentemente, cada día lo ha buscado con manos levantadas. E inmediatamente hace una serie de preguntas retóricas que son pedidos de auxilio al Señor para que lo rescate de su dolor. Y en estas preguntas Emán apela a la reputación del Señor. Se puede oír casi como un chantaje, pero no lo es. Veámoslo como pedido de auxilio. Emán lo que está diciendo es: Señor, si yo muero, ya no voy a poder proclamar tus maravillas como tu pueblo lo ha hecho a lo largo de la historia. Por lo tanto, ayúdame a que siga alabándote. Y es que, hermanos, aquí Emán está expresando desde el dolor de su corazón su fe en Dios. Porque la verdadera fe no es una aceptación apática de las cosas que nos suceden. La verdadera fe no es resignación. La verdadera fe no es ni modo. Así es la voluntad de Dios. Es lo que me toca. No, la verdadera fe no es una aceptación apática de lo que sucede, sino que es aquella que en medio de las circunstancias dolorosas sabe quién es Dios y muestra la fe en Dios luchando en oración con Él. ¿Y tú? ¿Luchas en oración? ¿Oras expresando tu fe en Dios en medio del dolor? Y el salmista hace esto recordando quién es Dios, su Señor. Se dirige a Dios como el Dios que hace maravillas, misericordioso, fiel y justo. Está hablando de perfecciones de Dios. Es casi como que si tuviera en la mente aquel pasaje de Éxodo 34, donde Dios mismo se le revela a Moisés, le dice: el Señor, que es paciente y que es lento para la ira, fiel y misericordioso por todas las generaciones. Él sabe esto. Y esa profundidad de fe del salmista se expresa en preguntas. ¿Mostrarás tus maravillas otra vez? Y es que él tenía en la mente las maravillas, los hechos poderosos que el Señor había hecho por su pueblo. Los rescató de Egipto, los sustentó 40 años en el desierto, lo ayudó a conquistar la tierra prometida. Y después pregunta: ¿se hablará de tu misericordia y fidelidad? El salmista reconoce, recuerda y apela al amor leal de Dios y a su verdad para cumplir sus promesas. Le está diciéndole: tú has hecho un pacto que tienes que cumplir por amor a tu nombre, por amor a tu pueblo. Le está diciendo: tú eres el Dios que hizo pacto con Abraham y su descendencia. Es el Dios que por amor a ese pacto lo sacó de Egipto, hizo un pueblo grande dándole la tierra. Él es el Dios que por su misericordia y verdad lo salvó de numerosos enemigos muchas veces. Y después pregunta: ¿se dará a conocer tu justicia? Y aquí él se refiere a la rectitud del Señor y a la capacidad de Dios de actuar en favor de sus siervos. Lo que está haciendo aquí Emán es clamando a Dios para que haga en su vida lo que hizo en el pasado por su pueblo. Clama a Dios para que intervenga en su dolor con obras poderosas, con misericordia, con fidelidad, con obras justas y salvadoras. Todo eso porque Él quiere más vida para seguir alabando a Dios. Hermano, hermana, ¿cómo estás clamando a Dios hoy? ¿Estás recordando quién es Dios y sus obras cuando oras en medio del dolor?
En medio del sufrimiento, oras insistentemente a Dios, reconociendo que Él hace maravillas, que Él es misericordioso, que Él es fiel y justo. En el salmista hemos visto que hay un clamor constante y un clamor insistente. Pero también en la tercera parte de este salmo vemos que hay un clamor diligente, pero sin respuesta. Si el versículo 13 dice, pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Nuevamente está apelando al nombre de Dios, le dice, Señor, pido auxilio a ti. Es una oración diligente, es una oración que presenta cada mañana. Yo no sé si usted ha sido diligente para buscar a Dios. Para vergüenza propia, yo no soy tan diligente para buscar a Dios así. Cada mañana con esa conciencia tengo que buscar a Dios. Piensa por un momento, reflexiona. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Oras a Dios? ¿Lo buscas? ¿O ves tu teléfono? ¿Ves tus notificaciones? ¿Ves tus correos? ¿Ves tu agenda? ¿Ves todo lo que tienes que hacer en el día? El salmista está llevando un clamor diligente a Dios. Y es que eso nos enseña a que debemos de llevar todas nuestras cargas al Señor. Todos los días. Incluso cuando sientes que Él está distante. Debemos de hacerlo porque la persistencia en oración es una muestra de fe, no una muestra de incredulidad. Por eso luego en el versículo 14 leemos preguntas fuertes que el salmista hace a Dios. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y el salmista pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no me prestas atención? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Por qué apartas tu rostro? ¿Por qué vuelves a ver a otro lado cuando te busco? Y es que el rostro de Dios simboliza su atención, representa su presencia y relación con Él. Y el salmista le pregunta, ¿por qué? Pero al mismo tiempo le hace saber a Dios, si estoy sufriendo es por eso mismo, porque tú estás mirando por otro lado. Son preguntas duras. Hermanos, el lamento dirige nuestras emociones al orar, vocalizando nuestro dolor. No solo pensándolo, no aguantándonos, no susurrándoles, expresando en la oración nuestro dolor, nuestras preguntas e incluso nuestras dudas. Lo que pasa es que muchas veces por religiosidad, por tradición o por imagen propia, quizás tú no quieres decir, no, porque eso sería como dudar de Dios, sería como incredulidad. No. ¿Te puede parecer extraño esto? Pero es bíblico, lo estamos leyendo acá y hay un montón de salmos, por lo menos 50 salmos más en los que vemos preguntas así. Está bien preguntarse en oración ¿por qué? Y llegar a Dios y venir a Dios con nuestras dudas y temores. Está bien, porque si no, ¿ante quién más lo harás? Por más paciente que pueda ser tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, un pastor o un consejero, el único que es capaz de lidiar con tus quejas, dudas y temores es Dios. Porque Él es tu Padre Celestial, porque Él es soberano, porque Él es omnisciente, Él es sabio, infinitamente sabio y poderoso. Él es tu Padre Celestial que te muestra gracia y misericordia. El Señor está dispuesto a escuchar todas y cada una de las oraciones dirigidas fielmente a Él. Clama a Él. No tengas miedo de hacer preguntas a Dios cuando estés orando con dolor, cuando estés llorando en oración. No tengas miedo de preguntar ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás, Dios? Porque en medio de la oración perseverante serás llevado, incluso en medio del dolor, a no enfocarte en el sufrimiento, ni en esas preguntas difíciles,
serás guiado a la verdad de quién es Dios. Y el salmista sabe esto. Por eso en los últimos versículos del 15 al 18 leemos: he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día, a una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. El salmista está abrumado por su sufrimiento. Lleva años en esta condición. Él dice que está sufriendo desde su juventud. No sabemos si es una enfermedad, no sabemos si es de difamación, no sabemos qué es lo que está pasando con él. Él se ve a sí mismo como indefenso y abrumado ante Dios, sin ver una salida en su adversidad. Está solo. Sabe que lo único que tiene es su sufrimiento. Sabe que está abandonado a sí mismo y a su Dios. Que lo único que tiene es al sufrimiento, pero que también tiene a Dios. Y por eso ora por liberación de su dolor. Parafraseando a lo que dijo Charles Spurgeon, el salmista aquí, ya ni siquiera está buscando las manos de Dios para que le ayude. Está buscando el corazón de Dios para que lo atienda. Y así termina el salmo. Con lamento, en silencio, sin aparente respuesta de parte de Dios, con la oscuridad del dolor que recuerda a la muerte. Pero en este salmo, hermanos, en estos 18 versículos que hemos leído, vemos que en medio del dolor y el lamento, la fe triunfa. Porque el salmista no ha dejado de clamar al Señor, al Dios de su salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Una esperanza que permanece centrada en el Señor. Hermanos, este salmo nos muestra que es posible que un creyente fiel experimente sufrimientos prolongados sin resolución inmediata, pero lo va a hacer con esperanza. Y puede ser que algunos de ustedes piensen: pastor, pero ese salmo no es para mí. Si está bien bonito todo lo que ha dicho, yo le agradezco, pero yo no estoy sufriendo así. Ni he sufrido así nunca. Si tú piensas así, quiero decirte que este salmo es para ti. Ya sea que sea una preparación para que sepas cómo enfrentar un sufrimiento futuro que, si Dios quiere que pase, lo vas a pasar, y para que lo puedas hacer con esperanza, o para que tú seas de consuelo, ayuda y consejo a otros hermanos en la fe para sufrir con esperanza. Porque esta esperanza en el sufrimiento solo la podemos experimentar aquellos que somos hijos de Dios. Si tú no eres cristiano, quiero decirte que tú no puedes tener esta esperanza en tu sufrimiento. Tú puedes llegar a decir: sí, yo tengo esperanza, pero la esperanza en la que tienes son en cosas que van a desaparecer y que al final te has dado cuenta que te has autoengañado. Tú no puedes, si no eres cristiano, tener esa esperanza en el sufrimiento. Vas a sufrir. Porque en este mundo caído todos sufrimos por causa del pecado y sus consecuencias. Pero tu sufrimiento será sin esperanza y centrado en preocupaciones mundanas, centrado en ti mismo. Pero los cristianos sufrimos y lo hacemos con esperanza. Porque la esperanza viene de estar en Cristo. Solamente en Cristo podemos tener la certeza que esta canción triste, tan triste, la más triste de los salmos, se puede hacer mejor y cada vez mejor. Porque Jesús experimentó dolor, un dolor mayor que el del salmista. Jesús experimentó un dolor que lo llevó a la agonía, por lo que él en Getsemaní dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y después de decir eso, con rostro en tierra clamó al Padre. Jesús sufrió el dolor emocional de la traición. Judas, quien había estado 3 años con él, lo traicionó. Sufrió el dolor de ser abandonado en el momento más oscuro por sus discípulos. Pero además de eso, sufrió el dolor espiritual de ser abandonado por Dios. El salmista se sentía como abandonado por Dios.
Pero Jesús fue abandonado por Dios mismo. Por eso él clamó con lamento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento más oscuro de Jesús en su ministerio terrenal. Porque por causa del pecado que él estaba cargando, fue abandonado por Dios. Y clamó y no obtuvo respuesta. Y lo hizo para que nosotros hoy, que somos hijos de Dios, nunca tengamos que enfrentar el abandono eterno. Porque los hijos de Dios sufrimos y sufrimos con Cristo en nosotros. El salmista en su sufrimiento se sentía casi muerto. Pero Jesús sufrió y murió. Jesús, para cumplir su misión hasta el final, perseveró en su sufrimiento, aún sabiendo que el sufrimiento lo llevaría a la muerte. Pero también sabía que en su sufrimiento y muerte estaba la salvación de su pueblo, nuestra salvación. De tal manera que los cristianos sabemos que nunca sufrimos solos, porque Cristo comprende, no solamente conoce, comprende profundamente el sufrimiento humano y camina con nosotros en medio de nuestras tinieblas. Mientras el Salmo 88 termina en oscuridad, la historia de la pasión de Cristo termina con su resurrección gloriosa. En Él, toda la tristeza, el dolor y el silencio encuentran respuesta definitiva. Y en su resurrección tenemos esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Por eso, Romanos 8, 17 al 18 dice: y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sí sufrimos en el presente, pero por muy fuerte y doloroso que sea lo que está pasando, eso, hermano, tenga la esperanza y la certeza que no es digno de ser comparado con la gloria que ha de venir en Cristo en su segunda venida. Hay un arte japonés milenario llamado kintsugi, en el que se toma un objeto roto, como un jarrón, una taza, y se lo restaura pegándolo, pero estos fragmentos con una mezcla que lleva combinado polvo de oro. Así que en lugar de ocultar las cicatrices que deja o fisuras que deja ese jarrón con masilla o con lo que sea, con pintura, se exhiben aún más, pero con oro. Se les resalta, haciendo que ese objeto sea aún más valioso y hermoso que antes. Así nosotros, hermanos, aunque por medio del sufrimiento somos quebrantados por Dios como vasijas, en Cristo el sufrimiento tiene un valor indescriptible e invaluable para los hijos de Dios. Porque nos recuerda en primer lugar el sufrimiento de Cristo por nosotros. Nos recuerda a aquel que aún después de su resurrección exhibió las marcas de su sufrimiento como muestras de su gloriosa gracia. En Cristo, Dios tiene el poder de tomar incluso los momentos más oscuros y convertirlos en algo que muestra su gracia y gloria. Los momentos de mayor dolor pueden ser usados por Dios para testificar de su fidelidad. Incluso si ahorita tú no estás viendo restauración, si tú no conoces el propósito, pero Dios se va a glorificar. Va a haber un momento en que las cicatrices de tu sufrimiento, sea cual sea, van a brillar con oro por la restauración y por la obra de Cristo en tu vida, por medio de su evangelio. Esto ha pasado muchas veces, lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia de la iglesia. De hecho, esto pasó la semana pasada aquí. Después del primer culto, yo estaba en el café de aquí del hotel pidiendo un café, estaba platicando con el pastor Héctor, y de repente se acerca un hombre a platicar con él. Lo llama aparte y platican con él. Yo me fui y como buen metido después le pregunté: mira, ¿qué te dijo? Y el pastor Héctor me contó de que este hombre le comenzó a agradecer por el sermón. Y le comenzó a contar de que
él venía de viaje aquí. Él era un huésped del hotel. Cuando iba entrando al ascensor, que ustedes ven en el lobby, de repente en las pantallas que ponen los eventos de aquí del hotel, vio que se congregaba aquí una iglesia Gracia sobre Gracia. Buscó en redes sociales, confirmó que así fue, y vino al primer culto la semana pasada. Y escuchó el sermón. Escuchó la reflexión, la exhortación, la reprensión. ¿Pero por qué fue tan valioso para él eso? Porque aproximadamente un año atrás su hija murió. Él le contó que él era médico y que su hija murió en sus brazos y él no pudo hacer nada por ella. Yo ni me imagino, yo sé que algunos de ustedes han pasado por eso, pero yo ni me imagino, ni me quiero imaginar, hermanos, el sufrimiento de perder un hijo en sus brazos. Entonces él le contó al pastor Héctor de que se resintió con Dios, se enojó con Dios, se indignó en contra de él. Entonces él comenzó a hacer cosas como para vengarse de Dios y a vivir así. Pero Dios lo trajo al país de viaje a hospedarse entre todos los hoteles que se puede hospedar, a este hotel, a querer subir por el ascensor a su habitación a la hora que estaba ese anuncio de que había aquí un culto, a entrar a ese servicio, a escuchar precisamente la parábola que se predicó. Porque le dijo el pastor Héctor, cuando usted habló de examinarse y de ver sus frutos, yo vi que no tengo frutos. Y me postré y me arrepentí delante de Dios. Y le pedí perdón. Ese fue el día de su salvación. Hace un año él no sabía por qué Dios había querido todo eso. Quizás aún todavía no lo comprende completamente. Pero hoy la cicatriz de su sufrimiento está llena de oro, de la gracia de Dios. Y él la puede exhibir. Así que, hermanos, ¿puede una canción triste convertirse en una canción feliz? Sí. En Cristo, sí. En Cristo tenemos la esperanza cierta que la última canción que va a cantar Emán el Esraíta, la última canción que va a cantar este hermano que vino la semana pasada, la última canción que cantaremos tú y yo al unísono junto con todo el pueblo de Dios, no será una canción triste. Será una canción que cantemos juntos después de que Dios seque toda lágrima de nuestros ojos. Cuando ya no haya muerte, ni duelo, ni clamor, ni llanto, ni dolor. Será una canción que cantaremos ante el trono de aquel que hace nuevas todas las cosas. Será una canción que muestre la gloria del Cordero que nos redimió. Mientras tanto, sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Sabemos que vamos a seguir sufriendo en este mundo hasta que Cristo vuelva. Sabemos que esos sufrimientos no son comparados con la gloria que ha de venir. Por eso, con esperanza, hermanos, quiero recordarte, sigue clamando al Señor en la oscuridad y desesperación, porque Él es Dios. Vamos a orar.